Ella fue docente en el nivel primario y superior entre el año 1971 y 2011, con excepción de los 8 años de la dictadura militar del 76 al 83, en los que fue cesanteada, la echaron del trabajo, encarcelada, presa y exiliada, se tuvo que ir del país. Luchadora incansable por defender los derechos de las mujeres y docentes, fue legisladora en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en representación de su partido Izquierda Socialista. Recibimos con un fuerte aplauso a Laura Marrone, que nos acompaña en este momento. Muchas gracias, Laura, por venir. Gracias por invitarme. Gracias a los docentes, a mis docentes, a la directora, y a todos ustedes por abrir esta puerta para que quienes fuimos parte, quienes sufrimos la dictadura, podamos contar lo que pasó, porque es una forma de hacer memoria. Me voy a poner acá sentadita en la mesa, así de acá nos vemos. Bueno, yo les quería contar que hace un tiempo ya que empezamos a hacer memoria en el distrito 21 y en el 19, porque en la época de la dictadura, o antes de la dictadura, estos dos distritos eran uno solo, el 19 y el 21 eran uno solo, y era grande, mucha gente, y acá también desaparecieron docentes. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero son 600 los docentes desaparecidos, pero pongámosle nombre. Y estuvimos buscando a las familias, a los docentes viejos, y descubrimos 3 que habían sido docentes de este distrito y que desaparecieron muy jovencitos. Y hablamos con las familias, con los estudiantes, y nos contaron de sus vidas. Fueron docentes parecidos a lo que tienen ustedes acá, esos que le ponen el cuerpo a la docencia, ¿no? No que simplemente cobran el sueldo, sino que le ponen el cuerpo, el alma, porque enseñan con pasión. Estos docentes jugaban al fútbol con sus chicos, escribían cuentos para chicos y fueron desaparecidos. Primero uno asesinado, ya antes de la dictadura, porque les quiero contar que esto empezó antes. En 1976 fue el golpe de Estado, pero ya en 1974 empezaron a asesinar de a uno a dirigentes gremiales, a docentes, a estudiantes. Luego no les alcanzó y empezaron a matarle a miles. Para matarle a miles necesitaron el golpe de Estado en 1976. Bueno, estos docentes fueron Cacho Carranza, Eduardo Vicente y Guillermo Barros. Y ahora apareció una nueva que yo no sabía, que se llama, ya no se me va a ver. Nosotros quisimos hacer memoria de ellos y en el año 2001 juntamos $1 cada docente de este distrito y del distrito 19, 600 pesos. Miren la inflación, ¿no? Y con ellos compramos 2 placas. Las hicimos hacer aquí en el Bajo Flores y las pusimos en el distrito. En el 21, cuando vayan al distrito, vayan a dar, y en el distrito 19. Por ellos 3, por estos 3 maestros. Claro, era la primera vez que le empezábamos a dar cara y nombre a los desaparecidos, e historia. Fueron maestros de esta escuela, de esta otra. Y además después no nos conformamos, y como habíamos luchado para que hubiera muchas escuelas nuevas en este distrito. Ustedes han visto que en los últimos años se han construido escuelas, porque la peleamos, no había vacante. Y dijimos, pongámosle esos nombres a las escuelas nuevas. Juntamos firmas, hicimos petitorios, lo llevamos a la legislatura y logramos que 3 escuelas de nuestro distrito y del 19 lleven el nombre de estos docentes desaparecidos.
Para mí es un orgullo de que haya memoria y que la memoria no se quede nunca dormida, decía una de las chicas que me ayudó a hacer todo esto, que juntas lo hicimos. Una docente que ya murió y que tenía la hermana desaparecida. Que la memoria no se quede nunca dormida. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo malo que nos pasó y lo bueno que nos pasó, para saber qué vamos a construir, qué vamos a defender. Y entonces yo les quiero contar por qué hubo un golpe. Porque, bueno, uno habla, matar, secuestrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, antes del golpe, yo era docente y antes había sido estudiante. Había una camada de jóvenes, de trabajadores, que no se dejaban quitar derechos. En ese tiempo, los empresarios estaban planteando que necesitaban ganar más plata, aumentar la productividad, que le llaman, en base a bajar salarios, porque no invertían en grandes tecnológicos. Y querían ganar más plata a costa de aumentar los precios de las cosas. Los trabajadores decían, che, escúchame, está ganando un montón, lo veo, que está llevando un montón de plata, y yo por qué tengo que pasar miseria o tener privaciones con mis hijos. Entonces salían a luchar por salario, salíamos a luchar por salario, había huelgas, había marchas, y logramos recuperar salario, y al otro día los empresarios volvían a aumentar los precios. Eso es lo que producía la inflación, como ahora. Ahora hay inflación. ¿Por qué hay inflación? Porque los docentes, los trabajadores, frente al aumento sideral de precios, se defienden y quieren salir a pelear. Lo hacen los docentes, lo hacen los bancarios, lo hacen los metalúrgicos la semana pasada. Y además los empresarios de las grandes empresas que tenían multinacionales aquí, querían que les dieran permiso para lo que se llama remitir las utilidades al exterior. Es decir, la plata que ganaban, los dólares que ganaban, poder reenviarlos a sus países y nosotros nos empobrecíamos. Y querían que se liberara las finanzas, que se liberara el permiso de retirar el dinero del país. Y además empezaron a endeudarnos. Bueno, todo eso llevó a que finalmente se pusieran de acuerdo empresarios, militares, la iglesia, como señaló Marisa, pero no solo de la Argentina, también de Uruguay, de Chile, de Bolivia, hicieron lo que se, y junto con Estados Unidos hicieron una cosa que se llama el Plan Cóndor. Vieron que el cóndor es un ave que va a cruzar los Andes de una parte a la otra, ¿no? Ahí están los chicos del video cruzando esas montañas de los Andes. El Plan Cóndor era un plan articulado, planificado por los países de América del Sur y Estados Unidos para empezar a hacer golpes de Estado que pudieran dar vuelta a este mundo de trabajadores que no se dejaba poner en una situación de mayor miseria. Y así fue. Primero hicieron un golpe en Chile, ustedes lo habrán escuchado, en 1973, mataron a miles de pibes. Luego en Uruguay, 1974, en Bolivia, 1974. Acá empezó con eso que les conté, con matarle a uno, y no fue suficiente, y fue el golpe de Estado en 1976. No me voy a detener en lo que ya contó Marisa de lo que fue la represión en el 76. Yo les cuento que yo era docente, a mí me detienen en una cárcel de monjas, incomunicada. Mis padres sabían que una monja les dijo, pero estaban desaparecidas formalmente hablando. Y yo nunca supe, hasta mucho tiempo después, que en el calabozo de al lado mío había una chica embarazada que se llamaba Silvina Parodi. Silvina Parodi está desaparecida. Tuvo su bebé y nunca lo pudo ver la abuela. La abuela lo buscó durante 40 años
el año pasado que falleció, Sonia Torres se llama, fue la abuela de Córdoba, porque yo soy de la ciudad de Córdoba. Eso para contarles que todo tiene personas que vivieron esa época, que la sufrieron, pero que sienten orgullo y sentimos orgullo de los motivos por los cuales luchamos. Porque luchamos por un mundo mejor. Luchábamos para que ustedes puedan tener una escuela de adultos, porque sepan que las escuelas de adultos están en peligro. Porque dentro de los planes actuales de los gobiernos y ministerios está reducir la escuela pública y, entre otras cosas, las escuelas de adultos. Y nosotros hemos luchado para que ustedes tengan derecho a seguir, a lo que pueden pedir, al derecho que no tuvieron cuando eran jóvenes o niños. El derecho a una educación de calidad y gratuita. Hemos luchado por el derecho a la salud, para que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que no tenemos turnos, que no hay repelente para el dengue, que no hay vacuna, etc. Todas esas luchas hoy están presentes nuevamente. Y lo que tenemos que lograr es que la democracia que en su momento nos quitaron para que no pudiéramos seguir luchando, ahora no nos la quiten. Nosotros logramos tirar abajo la dictadura. Y eso fue una lucha que empezó en las fábricas, porque no se puede cambiar. Pero además de las madres de Casa de Mayo, las abuelas de Casa de Mayo, los que empezaron a luchar fueron los trabajadores en la fábrica. No se podía tener delegado, no se podía tener afiliación sindical ni hacer huelga, porque estaba todo prohibido. ¿Y saben lo que hacía la gente? Se llamaba trabajo en tristeza. Como no podían declarar la huelga, trabajaban triste. Y entonces la línea de producción bajaba y una herramienta se caía al piso y una máquina se rompía. Y ese trabajo en tristeza era la expresión del reclamo por un salario, porque devolvieran a un delegado que habían secuestrado, etc. Y pasó en fábricas muy importantes de nuestro país. Luego, por supuesto, fue la lucha de las madres y las abuelas que lograron cambiar la historia en el mundo. Porque el movimiento de derechos humanos en la Argentina, ustedes saben que ayer hubo una marcha, dos marchas inmensas. Yo nunca creí, se lo confieso, que 48 años después íbamos a lograr tanta memoria que hace que esté vivo la defensa de la vida, la defensa de la dignidad humana como lo está en nuestro país y que es ejemplo en el mundo. Y además, les cuento, yo también estoy escuchando, acá verán, esta es una banderita palestina contra el genocidio de hoy, que es el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Porque el derecho de los pueblos a ser libres es un derecho nuestro, como país, como latinoamericanos, pero en el mundo entero. Porque queremos un mundo mejor, donde no haya ricos y pobres, y donde todos tengan derecho a vivir en felicidad. Ese es el legado que quienes vivimos esa época nos sentiremos orgullosas y orgullosos si ustedes, sus hijos, sus nietos lo retoman y siguen peleando. Nada más. Lo que hicieron fue quitarme la libertad. Y, por ejemplo, cuando estábamos en el Buen Pastor, que se fue a la cárcel de las mujeres que estábamos con las monjas, nosotros les rompimos el alma a las monjas, porque éramos un grupo hermoso, no nos daban nada, ni permiso para tener un diario, ni para tener contacto con la familia, ni un libro, ni nada. Y nosotros nos las ingeniábamos para estar bien. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo cuento. Imagínense horas y horas y horas sin poder ni siquiera ver la tele, no había tele. Inventamos un ajedrez. ¿Con qué inventamos un ajedrez? Con migas de pan, cenizas para las piezas rojas y migas de pan lisitas para las piezas blancas. Pero claro, se nos rompía, cuando se secaba se nos rompía la miga de pan. Y descubrimos que la saliva era fantástica para sellar
para sellar la miga de pan y que no se rompieran las piezas. Y así hicimos nuestras piezas y el tablero, si no teníamos ni lápiz ni papel, ¿cómo hacíamos el tablero? A ver, se les ocurre, ¿cómo tienen ustedes un tablero en esa situación? Un calabozo donde no tienen nada. Díganme. Las paredes. ¿Y la pared con qué? Y después cómo se te caen las piezas. A ver, piedras en donde, en el suelo. Está por ahí. Jabón. Carbón, no teníamos. Jabón. Agarramos la grasa de la sopa, porque era muy grasosa la sopa que nos traían, y con el dedo dibujábamos cuadraditos en la baldosa y teníamos las partes sin grasa, que eran las piezas, las casillas blancas, y las con grasa blanca. Y así hacíamos nuestra ajedrez. Pasábamos horas jugando al ajedrez. Era fantástico. Y después a la noche nos apagaban la luz. A las 8 de la noche. ¡Qué rabia! No tenían... Entonces inventamos el cine. ¿Qué era el cine? Cada una de nosotras tenía que recordar una película y contarla. Era fantástico porque uno escuchaba y algunas contaban mejor que otras. Yo era buena para contar las películas y además le agregaba cosas que me inventaba y era más divertido todavía. Así fuimos pasando. Recuerdo que cuando llegué a Devoto, en Devoto teníamos un poquito más de libertades que en las monjas. Nos dejaban tener visitas, teníamos libros, pero yo tuve 3 años, hay que pasar 3 años, y otras compañeras estuvieron 8. Y llegaba la Navidad, y llegaban las fiestas. Y entonces el alma se estrujaba un poquito más, ¿no es cierto? Entonces inventamos un arbolito de Navidad en medio de las celdas. Porque nos dejaban fumar. En aquella época el cigarrillo corría, no estaba tan prohibido como ahora, ni siquiera para la cerveza. Y con los papelitos metálicos de los cigarrillos armamos un arbolito de Navidad que bajaba desde las rejas hasta las camas, que eran camas militares. Y después llenamos de adornitos que hacíamos nosotras. Bordábamos con hilos de las toallas, porque no nos dejaban bordar ni nada. Entonces le decíamos a la familia, trae una toalla de colores. Y después usted tiene con la toalla y puede tirar el hilito y sacar el hilo. Bueno, con esos hilos de las toallas, y alguien había conseguido agujas, no sé qué, cómo era, bordábamos y bordábamos juguetitos para poner en nuestros arbolitos de Navidad. Y después festejábamos todos los cumpleaños, de todas, en el momento en que cada una sentía que necesitaba más cariño. Inclusive les cuento más, cuando algunas teníamos visitas, yo tenía muchas visitas, mi familia me cuidó mucho. Me llevaba ropa, me llevaba refuerzos de comida. Pero había chicas que no me llevaban nada, porque la familia vivía muy lejos, porque no podía. Entonces teníamos lo que se llamaba el economato. El economato era un placar donde estaba todo lo que llegaba y se repartía entre todas, no tenía dueño. Las blusas, la comida, los cigarrillos, eran para todos. Y había una que era la economa que administraba y repartía entre todos y todas. O sea, el mundo que nosotros queríamos hacer afuera, un poco lo fuimos construyendo en esos espacios que a pesar de tantas privaciones, yo le cuento que lo recuerdo como una etapa, es difícil decirlo, una etapa muy humana de mi vida, donde tuve esa solidaridad que había entre las presas políticas, que en el fondo, privada de libertad y habiendo tenido que sufrir tanto, sentíamos mucha bondad, mucha ternura entre nosotros. Inclusive compartíamos las cartas. Yo tenía cartas, mi mamá me escribía, mi papá me escribía, mis hermanos me escribían. Y había una señora mayor,
Cachita se llamaba, que su hijo había sido asesinado y su marido había muerto de tristeza y ella estaba sola en la vida. Pobrecita, la habían agarrado porque querían agarrar al hijo, después lo agarraron al hijo, lo mataron y a ella la dejaron adentro. Cachita era grande y era muy elegante. En medio de la cárcel ser elegante era muy difícil, pero Cachita era elegante y guapo. Entonces Cachita le gustaba sentarse al lado mío cuando yo recibía cartas, para que yo le leyera las cartas de mi mamá. Y mi mamá siempre le mandaba saludos a Cachita. Y Cachita esperaba. ¿Cuándo llegan los saludos para mí? Nunca se conocieron. Pero para Cachita, ese renglón, esa carta, le ayudó a vivir todos esos años tan duros. Bueno, te conté un montón. Ahora otra pregunta. ¿Cómo fue el día de la de tu viejo? ¿Cómo fue? Bueno, yo te voy a contar que yo pertenecía a un partido legal que se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores. Me fueron a buscar a la casa de mis papás el 24 de marzo, el 25 de marzo, el 26 de marzo. Tiraron un tiro, casi matan al perro. Se querían llevar a mis hermanos. Entonces, el día anterior habían puesto presa, habían detenido a una amiga mía del partido también, que era la apoderada, y le habían dicho: mire señora, usted es un partido legal, su partido está disuelto, no puede ayudar más, así que váyase a su casa. Y yo le dije: bueno, lo mismo conmigo. Me presento, digo, yo soy un partido legal que va a aceptar. Bueno, a mí no me fue lo mismo. Yo fui, me presenté, pero a mí me detuvieron y me dejaron presa 3 años. No me torturaron, pero me quitaron 3 años de libertad. También estoy leyendo ahí que conciliar. Claro. Sí, fui a mi presta de tratamiento. Bueno, les cuento. Había en ese momento, nosotros no podíamos tener abogados, porque los abogados los secuestraban y los mataban. Yo no tenía causa, nunca tuve proceso legal, nunca un militar me interrogó, me guardaron. Entonces, no había habeas corpus para presentar, porque los abogados que presentaban el corpus terminaban desaparecidos. Mi mamá fue a hablar con Monseñor Primatesta en Córdoba, era el arzobispo de Córdoba. Por favor, padre, haga algo por mi hija, está presa sin causa. Monseñor Primatesta le dijo: es mejor que usted no se mueva, si usted no quiere que a su hija le pase algo. Monseñor Primatesta vivía al frente de la cárcel donde estábamos nosotros. Y él sabía, supo siempre, que Silvina Parodi estaba secuestrada en la misma cárcel que yo, y que su nieto fue vendido, fue regalado. Bien. Entonces en la cárcel había una compañera que era abogada, y se le ocurrió una idea genial. Hagamos nosotros nuestros propios habeas corpus. Y ella, que había sido abogada de las fábricas metalúrgicas de Hacienda, de Villa Constitución, y era una abogada muy picante, nos hizo un borrador de un habeas corpus. Todas las que estaban en la cárcel copiamos el habeas corpus, le pusimos el nombre nuestro y lo presentamos. Tuvieron que aceptarlo los jueces porque estaban presentados. Los otros abogados desaparecían, nosotros ya estábamos presos. Y esa camada de habeas corpus fue la primera camada que en el año 1978, después del Mundial, fue habilitada la libertad. Pero la Corte Suprema dio orden de libertad a mí, habeas corpus, uno de los criterios, pero no me dieron la libertad a los militares. Como yo tenía pedido también el derecho a opción. El derecho a opción es el derecho que fija la Constitución para que en estado de sitio uno pueda pedir permiso para salir del país. Mi padre me había conseguido la doble nacionalidad italiana porque soy descendiente de italianos, y entonces los militares dijeron: a esta libertad no le damos la opción. Y me dejaron salir en opción 3 años después. Pero ya que estamos, le cuento una anécdota del Mundial, porque me acordé del 78.
porque esta es parte de la vida, ¿no? De cómo una presa o un preso puede... Nosotros queríamos saber cómo iban los partidos, no teníamos radio, no teníamos nada. Y había una celadora que no tenía penitenciaria, que no tenía carne, ¿no? Acá en Devoto. Y dice, bueno, yo cuando Argentina era un gol, después, pero le decía a la tercera, ¿cómo hacíamos para enterarnos todas? Éramos 2, 3, 4 pisos, éramos 800. Nosotros teníamos temas de comunicación interna en la cárcel que era con Morse. Ahora ya no me lo acuerdo, pero en esa época me verdad. Puntito, allá con el avión, era una A, una D, una B. Entonces, venía de la celda de al lado. ¡Hola, Argentina! ¡Wow! Salía una por la ventana para gritar para que se enterara todo eso. Y así, inconscientemente, ¿no? Porque sabemos que antes del Mundial mataron a mucha gente, vaciaron los campos antes del Mundial. Nosotros íbamos acompañando la alegría de nuestro pueblo en ese momento. Bueno, otra pregunta. Miren que yo no paro, ¿eh? ¿Cómo fue el regreso a casa? Muy bien. Y a la otra señora, si cuento las dos responde las dos juntas. Yo quisiera preguntarle si tiene algún proyecto hoy en día para la educación de adultos. Si tengo que... Proyecto. Para los adultos. Y el proyecto lo tienen ustedes acá, en estos hermosos docentes que tienen. Yo he presentado en la legislatura muchos proyectos para construir escuelas. Y dentro de eso, para adultos. Quizás tendría que recordar ahora si tenía alguno en particular. Hice proyectos para educación especial, muchos, alumnos, porque es un sector muy carente de escuelas. Pero no recuerdo tanto de educación de autor, pero estoy abierta que si me sugerís alguno podemos pensar. Bueno, ¿cómo fue el regreso? Yo, como les dije, terminé en Italia, porque mi familia es italiana, pero en poquito tiempo me fui a España por distintos motivos. Y después a Francia por otros motivos. Y por suerte en la cárcel una compañera me había enseñado francés, porque nosotros nos dábamos clases en la cárcel, no les conté. Pero la que sabía algo, le enseñaba, daba clases de francés, yo le en la cárcel. Yo daba clases de historia, no me acuerdo. Bueno, cuando nos llegó la noticia de que había caído la dictadura en la Argentina, porque nosotros en París íbamos siempre a la puerta de la embajada argentina a reclamar solidariamente con las madres que acá se reunían los jueves. Nosotros nos reuníamos los jueves en la puerta de la embajada de París. Así que cuando llegó la noticia de que caía la dictadura, porque había sido ya las elecciones que había ganado Alfonsín, me presenté en la embajada y pedí el derecho a volver. Bueno, cuando volví, lo primero que hice fue ir a Córdoba, a mi ciudad querida. Me esperaba mi familia y me pasó algo que tenía muchos recuerdos. Dar vuelta por una esquina y recordar a los compañeros que ya no estaban. Me costó mucho y entonces decidí venirme a vivir a Buenos Aires, donde era desconocida, donde nadie sabía quién era yo, porque todavía teníamos miedo, aún cuando había caído en dictadura. ¿Algo más? ¿Es el motivo que los detenían y los mataban? Sí, me podés Volviendo a la actualidad, quería saber cómo sigue el proceso de que estas personas que todavía están fuera, digamos, que son juzgados por el ex, que si caminan entre nosotros están apartados en la lucha. Bueno, ¿a quiénes buscaban? Buscaban, en realidad, ustedes saben que en esa época se usó una excusa para el golpe de Estado, que era la existencia de organizaciones que habían tomado el camino de la lucha armada. O sea, hacían acciones armadas.
Pero en el momento del golpe, esas organizaciones ya habían sido derrotadas. Por ejemplo, en Tucumán, que habían formado un grupo reaccionario en Tucumán, ya habían sido totalmente reprimidas, asesinadas. La guerrilla como tal, que se llamaba, estaba derrotada. El problema era que no estaba derrotado en el movimiento obrero. O sea, los activistas de fábrica que luchaban, como yo les conté, porque no le bajaran el salario, porque no lo despidieran, porque no quitaran las conquistas gremiales o los convenios, cosa que ahora también está peligrando. Ustedes saben que está peligrando todas las conquistas. Pero en ese momento había muchísimos delegados, gente joven, que no se vendían. No eran burócratas, de los que están en un sindicato y ganan mucha plata y negocian con la patronal. Eran pibes muy honestos, muy idealistas, querían un mundo distinto. Entonces, el grueso de los desaparecidos fueron sacados de las fábricas, fueron sacados de sus casas, que estaban durmiendo, fueron buscados en escuelas, en hospitales. Yo esta semana estuve en el hospital, la semana pasada estuve en el hospital Alejandro Con de La Plata, no sé si ustedes conocen, donde una psiquiatra hizo una investigación de las enfermeras y los médicos que fueron secuestrados de Alejandro Con, algunos desde dentro del mismo hospital. ¿Por qué? Porque habían luchado para que en ese psiquiátrico no se usara el electroshock, le dieran oportunidad a los locos para poder, a las personas que tenían en ese momento algún desequilibrio, pudieran recuperarse y tener una vida digna. Los docentes que desaparecieron eran docentes que, por ejemplo, enseñaban una canción de un uruguayo que se llamaba Daniel Biglietti, a ver si me sale, porque yo soy un poquito, si hay una profe de música, me ayuda, los uruguayos, bueno, me ayuda. A desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y la ley, de Juan de María, de Pedro y José. Ese uruguayo, esas canciones cantábamos en las escuelas, es decir, que trabajara la tierra pudiera tener el derecho a la tierra. Bueno, ese tipo de ideas que nosotros defendemos, obviamente, a quienes cometieron genocidio con los pueblos originarios, les quitaron la tierra, los expulsaron de sus tierras, no les convenía que esos docentes existieran. ¿Qué más? ¿Usted cree que hoy pueden volver los militares? ¿Cómo? ¿Usted cree que hoy pueden volver los militares? Yo creo que no quieren. No sé si después, yo creo que hay quien quiere que los militares vuelvan a actuar. Por ejemplo, ustedes saben que está la reforma procesal, la reforma de las leyes que tienen que ver con el funcionamiento de los militares, que la ha presentado el actual ministro de Defensa Petri, para que los militares puedan volver a actuar. Pero los militares de nosotros no queremos. No queremos que nos pase, porque ellos fueron utilizados por los empresarios para hacer el trabajo sucio que hicieron. Entonces, ellos quisieran volver a profesionalizarse como alguien que defiende el país de una agresión extranjera. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Alguien más? ¿Qué es eso? Hay mucho mentido, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. Es que ya tenemos, cuando estuvimos en el 2001, cuando se declaró la palabra estado de sitio, ya ahí el pueblo ya salió diciendo que eso no se quería. No creo que se vuelva, el pueblo permita una justicia. Yo tengo esa ilusión. Yo también. Creo que la tenemos todos. Semana Santa del 87, ¿se acuerda? Semana Santa del 87. Contá. No, que estaba Alfonsín y los militares gestionaban una presión para que hubiera leyes de impunidad y se hablaba de... Yo tenía 7 años, ¿no? O sea, hablo por la tele, ¿no? Digamos. Y entonces, ante el rumor de un golpe de Estado, la gente se congregó en todas las plazas de la ciudad y del país.
no fue como como en los anteriores golpes de Estado, que la gente se quedaba sumisa en casa. La gente salió. Fue así, ¿no? Así es. Plaza de Mayo estuvimos unos cuantos. Ahí sí. Dale. Yo tengo dos preguntas para ustedes, porque lo que está contando me fue dando mucha curiosidad. Una es, ¿cómo fue? ¿Llegaste a encontrar en alguna compañera después de todo ese hecho? Y después la otra es, ¿cómo eran los interrogatorios? ¿Llegaron a interrogar? Pregunta final. Compañeros de la cárcel, decís vos. Sí, siempre nos encontramos. En las marchas del 24. Pasa que ahora estamos más viejitas, algunas caminan despacito, pero sí, nos encontramos. Y yo nunca fui interrogada por ningún militar, que nunca tuve causa. Fui presa sin causa, no. Una causa es sacarme de la circulación, porque yo era una persona que luchaba por la escuela pública, allá en Córdoba, y por la solidaridad con los trabajadores de las fábricas que estaban en conflicto. Siempre íbamos, les llevábamos comida, se habían tomado en la fábrica, no poníamos en la puerta. Y decíamos, acá los estudiantes, podemos ir adelante. Bueno, ese tipo de activismo no quería. ¿Qué más levantó la mano? Sí. ¿Ayer fuiste a la Plaza de Mayo? Sí. ¿Asistió? Sí. Fue algo impresionante. ¿Vos también? Sí, pasé por ahí, me quedé en el gel y me pareció. Fue impresionante. Vuelvo a decir que yo nunca pensé que 48 años después iba a haber una movilización tan grande y con tanta gente joven. Y los invito y las invito a que siempre vayan, porque es un testimonio que le va a llamar la atención a aquellos que quieran volver a reprimirnos cuando salimos a luchar y a defendernos. Sí. ¿Alguien más? Me da curiosidad con respecto a la comida. Todos los días porque ella desayunaba, si desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba. ¿Y quién proporcionaba esa comida? ¿Adentro de la cárcel? En la cárcel. Bueno, en todas las cárceles se brinda la comida. Lo que pasa es que es bastante cuento, bastante insuficiente la calidad proteica. Haríamos todo. Yo salí con problemas de churritas, salí con problemas de determinadas vitaminas que nos faltaban. Y le reforzábamos con lo que las familias nos permitían, como depositaban plata en la cantina para que pudiéramos comprar leche en polvo. Con esa leche en polvo hacíamos maravillas, hacíamos dulce de leche, hacíamos ricota, hacíamos leche condensada, hacíamos queso, ya hacíamos yogur, fabricamos de todo para tener cosas distintas, porque era muy aburrido. ¿Cómo fue pasar todo ese sufrimiento y cómo lo fuiste superando? Es una maravilla. Más que nada que decíamos, la cárcel. Sin darle también. Es que yo tuve tanto amor adentro de la cárcel con mis compañeras, que yo no lo puedo recordar como una etapa de vida. Yo encuentro a mis compañeras que estuve presa y siento un gran cariño. Teníamos la ilusión de un proyecto de sociedad distinto, entonces yo salí con mucha fuerza para seguir peleando. ¿Se entiende? No se me cayeron las ilusiones. Y tuve la suerte, la felicidad. Yo sufrí mucho. Por ejemplo, a mí me mataron a mi marido antes de la dictadura. Me lo mató la la Alianza Argentina Anticomunista, que fue un movimiento parapolicial que organizó el secretario personal de Perón, López Rega. López Rega organizó unos grupos parapoliciales que fueron los primeros que empezaron a matar. Y nosotros habíamos venido una mesa aquí a Buenos Aires, los primeros días de noviembre de 1974, y estábamos en primera junta caminando, y a él lo agarraron, porque no sé, creo que nos movimos un poco como con cierto miedo cuando vimos un coche sin patente, un Falcon verde sin patente, que eran los Falcon que la Rega usaba para secuestrar y matar.
policía, para policía. Dio miedo, se ve que le llamamos la atención y ahí lo agarraron. A mí me dejaron porque todavía en esa época eran medio machistas, entonces las mujeres no dejaban. Después las mujeres pobrecitas le hicieron de todo. Y lo mataron a las 5 cuadras. Si alguna vez van por primera junta y bajan por el subte, ahí hicimos poner una placa, una baldosa con la memoria. Se llamaba César Robles y era una persona extraordinaria, era nuestro dirigente del Partido Socialista en Córdoba. Pero la fuerza que a mí me dio César para seguir luchando, o sea, es la creencia en que es posible un mundo lógico, lo que nos dio fuerza para seguir, más allá del sufrimiento de cada uno de nosotros. ¿En algún momento tuviste miedo de no salir de tu lugar? No, qué loca, ¿no? ¿Saben dónde tengo miedo ahora? Les confieso. Tengo miedo ahora. Pero no por mí, pues yo soy hija, con los niños jóvenes. Cuando vamos a la marcha, cuando volvemos a la noche. Estoy preocupada. Porque hay mensajes que se están dando que habilitan a que puedan surgir grupos así como surgieron en la década del 70, 74. Yo por mí tengo miedo por mis hijos. Cuando vamos a la marcha que me acompañan, tengo miedo por ellos. Usted lo dice también por el contexto político que estamos viviendo, por las cosas que vemos que está pasando y va a seguir pasando. Todo lo que antes no veía, que ahora veo que están haciendo. Bueno, pero también tengo confianza, porque ayer no. Ya pasó tanto tiempo. Éramos centenas de miles en todo el país, hay que sacar las cuentas, en todo el país. Yo tengo amigos de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, me mandan la foto. Ahora lo que hicimos, una marcha inmensa bajo la nieve, más o menos. Tengo mucha confianza en eso, en que vamos a luchar y no van a poder imponer un régimen como el que se vivió en el 76. Tengo confianza en todos ustedes, en lo que puedan transmitirle a sus hijos, a su familia, a que sean capaces de defender los derechos conquistados, que no se nos quite nadie, porque las cosas que tenemos no nos las regaló nadie. Nadie nos regaló lo que tenemos. Y eso se conquista pero no por la lucha. Exactamente. Bueno, no lo quiero cumplir más, ¿no? La directora va a decir, che, Laura, te pasa. Éramos compañeras de escuela, con la dije de ustedes, y bueno, ella ascendió y yo me jubilé. Y la rueda de educación pública continúa. Muchas gracias por todo.